vaya ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas 7, verso 14. La palabra dice: si humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ya lo tiene ahí? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos, ¿verdad? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Dios, háblanos, Señor, en esta noche, Padre celestial, llévanos de la mano para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, Padre, Señor, a la plenitud de Cristo. Señor, podamos, Padre, Señor, alcanzar tus planes y tus propósitos. Dios, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre celestial, y tú eres Señor de nuestras vidas, Padre. Te alabamos y te bendecimos, porque tú estás con nosotros todos los días. Señor de bendición, Padre, permítenos, Padre celestial, dar testimonio en estos tiempos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjense bien, hermano, quiero que ustedes pongan el sentido y su corazón en ello, porque hoy en día nosotros estamos escuchando que se están levantando algunas situaciones, algunos aspectos que se avecinan, ¿no?, en el 2025, y como de algún modo, como iglesia, solamente la victoria la vamos a tener a través de la oración. ¿Sí? No es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Y nuestras vidas, hermanos, sí deben de estar pues enfocadas en una realidad, en Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos promesas en Dios, nosotros tenemos bendición en Dios, nosotros somos más que vencedores en Dios, pero cuando nosotros estamos en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad?, aislados o ajenos de la voluntad y de los planes de Dios, pues ¿cómo podríamos ver la gloria de Dios en nuestra vida? ¿No? ¿Cómo podríamos ver la gloria de Dios en nuestro caminar? Entonces, es importante que usted vea, dice: si se humillare mi pueblo, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar. Todos nosotros nos decimos que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Pero a veces nosotros vivimos no humillados en la palabra de Dios, o no humillados bajo el señorío de Dios. Nosotros vivimos todavía nuestro yo, vivimos a veces una soberbia, vivimos todavía una independencia de Dios, aunque nos decimos cristianos. Y aquí cuando dice: si se humillare mi pueblo, habla, hermanos, sí, de sumisión, de sujeción, de reconocer a Dios sobre todas las cosas. Y dice: sobre el cual mi nombre es invocado, dice: y orare, ¿sí? Dice: y buscar en mi rostro. Yo, ¿qué dice? Y se convirtieron de qué? De sus malos caminos. Ahora fíjense, orar y buscar el rostro, ¿es lo mismo? ¿Será lo mismo orar que buscar el rostro de Dios? A ver, yo voy a orar, y si tengo que buscar algo, tengo que poner más empeño, más diligencia, más entrega, continuidad, constancia. Sí, hermano, enfoque, propósito. Sí, un aspecto. Yo estoy buscando algo. ¿Qué estoy buscando? ¿Y buscar qué? El rostro de Dios. No estoy buscando una moneda, no estoy buscando zapatos nuevos, no estoy buscando el carro del año. ¿Qué estoy buscando? Dice: buscar en el rostro, buscar en mi rostro, es decir, buscar el favor de Dios. Sí, hermano, porque nosotros podemos orar, tenemos modelos de oración, sabemos de modelos de oración, y nosotros sabemos que eso es doctrina, y eso es algo que nosotros aplicamos a nuestra vida. Pero dice ahí: y buscar mi rostro. Quiere decir que nosotros tenemos un enfoque, tenemos o deseamos que la intervención divina, pues deseamos el
favor de Dios. Y dice ahí, y se convirtieron ¿de qué? De sus malos caminos. El temor de Dios debe de estar en el pueblo. El temor de Dios debe de estar en la iglesia, porque nosotros muchas veces decimos que estamos orando, pero no hay temor de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces, hermanos, sí, todos, sin excepción alguna, dice la Escritura, no hay justo ni uno, ¿sí? Entonces usted me puede decir que usted es casi como Daniel, o como Samuel, gloria a Cristo, ¿verdad? O como Débora, diciendo las verdades. Bueno, lo cierto es que tenemos muchas situaciones en nuestro corazón. Y esas situaciones que tenemos en nuestro corazón a veces nos están imposibilitando de poder una vida verdadera. El temor de Dios, hermano, es estar consciente de que Dios nos observa. Es estar consciente de que todos vamos a comparecer delante de ¿qué? Del tribunal de Cristo. Ahora, todos nosotros, hermanos, sí, no nos podemos esconder de quién. Él sabe lo que hacemos mal, Él sabe lo que hablamos, Él sabe a lo que prestamos nuestros oídos, Él sabe a lo que estamos prestando nuestro tiempo, Él sabe, hermano, las relaciones que nosotros tenemos dentro o fuera, pero ¿realmente en todo ello se manifiesta el temor de Dios? ¿Está el temor de Dios? ¿En nuestras palabras está el temor de Dios? ¿En nuestras acciones, en nuestras reacciones se muestra el temor de Dios? ¿La santidad de Dios se ve en nuestras vidas? Porque cuando nosotros, hermanos, no entendemos el convertirnos de los malos caminos, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que estamos bien, pero simplemente con la asociación a veces que tenemos, ¿verdad? Sí, ya damos mucho que decir, ya damos mucho que hablar. Entonces, nuestro testimonio o nuestro temor, el temor de Dios, es distinto, porque eso siempre va a marcar la vida con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al verso 17. ¿Ya llegó? Fíjense bien lo que dice la Escritura. Dice, por lo cual ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo, como hijos obedientes. No os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿A las qué? Las concupiscencias, es decir, a los deseos de tu alma, ¿sí?, de tu carne. No te debes de ¿qué? De conformar. No puedes vivir así, ¿sí? Dice, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda ¿qué? En toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Dice, porque está escrito, o porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y quiero que usted vea el inicio del versículo 17. ¿Y si qué? Y si invocáis al Padre. Y si invocáis al Padre. ¿Quién lo invoca? ¿Por qué lo invoca? Porque quiere que su intervención, ¿sí o no? Y si nosotros queremos ver respuesta de Dios, necesitamos el temor de Dios. Necesitamos vivir en santidad. Y vivir en santidad, hermano, también está en relación a vivir en fe, a no dudar. ¿Sí? Si nosotros decimos que Dios está con nosotros, entonces sabemos que debemos de tener una vida ¿en qué? En santidad, porque Dios aborrece el pecado. Y el dudar de Dios, el dudar de la protección de Dios, el dudar de la bendición de Dios, hermano, nosotros estamos incurriendo en pecado. El dudar que Dios, hermano, verdad, no tiene protección de tu vida, eso no está correcto. Eso no está correcto. Eso está en tu vida trayendo, hermano, sí, la falta del toque divino. ¿Cómo podemos orar por un enfermo y esperar que se salve?
cuando yo estoy dudando de que Dios me protege. ¿Cómo? Entonces puedo orar por un enfermo, pero dudo de que Dios me proteja. Entonces, ¿qué está en mi vida? ¿La religión o la tradición? Pero no el conocimiento o la convicción de que Dios está en mí y por mí y a través de mí Dios quiere hacer las cosas. Entonces, cuando yo estoy entendiendo mi vida con Dios, yo sé que debo de estar en santidad. El temor de Dios no puede faltar en mi vida. Y si yo quiero vivir una vida de oración, si yo quiero vivir una vida, hermano, estable y bendecida en este tiempo, tengo que estar en santidad. ¿Sí? Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré. Está condicionado, ¿ya se dio cuenta? Está condicionado. Entonces, hasta entonces yo te voy a oír. Y a veces nosotros, hermano, decimos tantas cosas, pero nuestro corazón no está correcto delante de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que mi vida debe de estar en santidad, yo debo de empezar a seleccionar qué es lo que pongo en mis ojos. Yo tengo que empezar a decirle no a las cosas que están contaminando mi vida, a las cosas en las cuales yo me involucro que no son correctas delante de Dios, porque quiero que Dios me responda, porque quiero que Dios obre en mi vida, porque quiero ser, hermano, un recipiente. Usted ha tenido así un vaso, no estoy diciendo que el vaso sea su ídolo. Bueno, yo espero que no, porque hay quienes dicen, no me toquen mi vaso, ese vaso es mío y solo para mí. Fíjese que cuando tú entiendes la felicidad y el éxito, vas a entender por qué estás en esta tierra y el propósito por el cual Dios te quiere usar, o el propósito por el cual Dios te llamó, porque ese va a ser tu éxito. Cuando un vaso es usado y muere siendo usado, ¿cumplió su propósito? ¿Alcanzó sus planes para los que estaba hecho? Y cuando usted dice, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, y vive sentado y enclaustrado en su casa, sin predicar, sin hablar, sin dar testimonio, nadie sabe que es cristiano, mucho menos por sus palabras, ¿alcanzó el propósito? ¿Es cristiano? Pues tendría que serlo, pero pues realmente la vida empieza a moldarte. Hay mucho egoísmo en muchas personas, nada más piensan en sí mismos, no piensan en los demás. Siempre son ellos y deben de ser ellos. Pero la Escritura dice, mejor es que dar, mejor es que dar que recibir. También dice que el Señor no vino a ser servido, sino que a servir y a dar su vida. Y a dar su vida, ¿sí o no? Entonces, es importante que nosotros como cristianos empecemos a darle el peso de la realidad. Estamos orando, estamos clamando a Dios. Si no hay santidad en nuestras vidas, mi oración tiene victoria. Si no hay humildad en mi vida, mi oración, regresa ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si no hay humildad en mi vida, ¿hay victoria? Si yo, hermano, hay muchos que dicen, buscar el rostro del Señor. ¿Cómo lo buscan? ¿Cuándo busca usted algo? Cuando lo necesito. ¿No? ¿A poco no? Cuando lo necesito. Cierto es, hermano, sí, que esta oración que estaba ahí hablando, o cuando después que oró Salomón y vino la respuesta de Dios, hermano, nosotros debemos de entender esta verdad, ¿sí?
Porque de cierto los ojos del Señor estarían sobre ese lugar, ¿sí? Y sus oídos atentos a la oración del pueblo. Pero ahí le dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado y llorar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿ya se dio cuenta? Hasta entonces, ¿sí? Y entonces decimos, es que no cambia, es que no veo que haya transformación. ¿Estás buscando? ¿O estás haciendo oraciones de rutina y de confort? Religiosas. Señor, pues es que tú sabes. Pues hasta voy a llorar un poquito para sentirme que estoy ahí adentro. No, hermano. Buscar el rostro del Señor es poner diligencia. Yo te he puesto el ejemplo. Si te pierde el billete de a mí, ¿cuándo te detienes de buscarlo? ¿Hasta qué? Y entonces, ¿por qué con el Señor no es así? ¿Por qué con el Señor no es así? Si buscar en el rostro es ponerle diligencia, es ponerle constancia, es poner el corazón, ¿no? Yo quiero que tú te imagines que perdiste ese billete de a 1000, o que perdiste algo más grande, a lo mejor tu tesoro, el tesorito. ¿Cómo orarías? ¿Cómo sería tu oración? A lo mejor dices, pues yo ya oré y Dios va a hacer la obra. ¿Ok? Tú ya oraste, Dios va a hacer la obra. Y pasarán los días, pasarán los meses, pasarán 1000 años. Pero tú ya oraste. Pero si tú quieres buscar el favor de Dios, ¿cuándo dejarías de orar? Es más, ¿cómo orarías? Señor, por favor, permíteme que encuentre ese billete, ¿no? Revélame, Señor, ¿dónde está? No, sí, o no le dirás así. ¿Y por qué cuando usted está en una situación, Señor, revélame, dame la estrategia? Señor, ¿cómo llego? Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está la raíz? Señor, dime. ¿No tendría que ser así? Pero para hacer eso primero tienes que entender la humildad. Porque si no tienes la humildad, tú vas a pensar que todo está bien, ¿no? Que no pasa nada. Si pasan cosas. Entonces, buscar el rostro de Dios va más allá. Buscar el rostro va más allá, sí. Nosotros oramos. Padre, establece tu reino sobre esta vida. Señor, haz tu obra en él, ¿no? Porque tú hablaste, vosotros sois linaje bendito y vuestros descendientes juntamente con ellos. Tú hablaste que no daríamos luz para maldición, ¿no? Ok, ya oraste, pero tienes que buscar el rostro. Padre, dame la estrategia, guíame. Señor, revélame, por favor, Padre, rogativas, entrar con el Señor, más allá, más profundamente. No te quedas, hermano, en un lugar, vas más adentro. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Porque necesitas que sea ya, necesitas que sea hoy. Entonces, muchas veces en nuestro caminar como cristianos, nosotros tenemos mucha culpa de no ver las respuestas prontas a nuestras necesidades. No es Dios. Somos nosotros, porque no hay temor de Dios, porque no hay entendimiento de la palabra de Dios, porque solamente nos quedamos por encima, pero no vamos a la profundidad. Tenemos que entender cuál es la raíz, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, y eso solamente buscando el rostro del Señor lo vamos a entender, porque hay que darle diligencia. Hay que entrar en rogativas, hay que pedir estrategia, hay que pedir del Señor, hermano, la intervención. Y eso no se da de la noche a la mañana. Jesús, cuando necesitaba, hermano, sí, escoger a los 12 discípulos, ¿cuánto tiempo oró? Toda la noche. Y usted necesita la estrategia de Dios y ya por media hora se está durmiendo. Tiene más sueño que ganas de orar. Y
Y entonces nosotros tenemos que entender que buscar el rostro del Señor no es algo superficial. Buscar el rostro del Señor es ir más allá. Entonces, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra persona, nosotros sabemos que necesitamos, hermanos, sí, de Dios. Ahí en Isaías 6, 63, perdón. Dice algo tremendo ahí, hermanos. Nosotros somos tuyos. Tú nunca señoreaste sobre ellos. Ellos nunca fueron llamados por tu nombre. Cuando nosotros queremos ver la gloria de Dios, cuando nosotros queremos ver la voluntad de Dios, hermano, es importante que como cristianos, sin excepción alguna, pidamos al Señor su intervención. Somos llamados de su nombre, somos hijos de Dios, somos un pueblo adquirido, somos, hermano, aquellos que desean ver la gloria de Dios, somos aquellos que desean ver la voluntad de Dios, somos aquellos, hermanos, que necesitan, hermanos, sí, resplandecer en este tiempo. Si nosotros invocamos el nombre del Señor y somos aceptos delante de Dios, tú vas a tener principalmente reposo, tendrás paz, ¿o no? Usted dice, voy a la oración y no pasa nada. Así como entré, así salí. Es más, hasta me enojé con ese tipo que estaba al frente. Bostezo tras bostezo me sacaba, pero nunca vi la gloria de Dios. ¿Ya usted lo que dice Isaías 56, verso 7? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿Los qué? Los recrearé en mi casa de oración. ¿En la casa de qué? Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de división, casa de contienda, casa de grupillos, de compadre y comadre. ¿Casa de qué? ¿A qué viene la iglesia? ¿Ahora? ¿No? A buscar el rostro de Dios, ¿no? A pedirle a Dios su misericordia, su favor, ¿no? Y es lo que menos le gusta hacer al pueblo. Orar. No les gusta la iglesia. Pero ahí dice que la casa del Señor será llamada casa ¿qué? De oración. Entonces realmente, hermano, nosotros debemos de pedir a Dios que Él sea obrando, que Él sea trayendo su bendición, que Él sea trayendo su luz a nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, sí, nosotros no sabemos cómo orar. Y algo que tenemos que tener bien consciente en nuestras vidas es la limpieza de nuestro corazón. Y la limpieza en nuestras vidas. Es el temor de Dios. ¿Se convirtieron en qué? ¿Qué es convertirse? Dar un giro, cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que no ha cambiado y usted dice que ya cambió todo? ¿Qué es lo que no ha dejado y usted dice que el Señor, Dios Todopoderoso es su Señor? ¿Qué es lo que no ha dejado? Todo ya lo dejó. Hermano, yo soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, hermano, lo declara. ¿Qué le dijo Juan a los fariseos? Hagan frutos que den testimonio de que se han arrepentido verdaderamente, ¿no? ¿Cómo le dirían los creyentes de hoy? ¿Cómo les dirían los creyentes de hoy? ¿Vivan en qué? En santidad. Den testimonios de que son hijos
de andar peleando en las calles. Déjese de andar diciendo de cosas ahí, hermano, a viva voz. Deje de señalar. Deje de contender. Respete al hombre de canas. Eso es importante. Muchas veces nuestra vida cristiana, hermano, sí, no pone el sentir en el temor de Dios. Y es importante que nosotros entendamos la voluntad, los planes y los propósitos de Dios. Si estamos orando, hermano, nosotros lo primero que necesitamos es su palabra, es entender su voluntad. Porque a veces nosotros pensamos que estamos orando y que estamos clamando y gritamos, hermano. Yo llegué a lugares donde gritan en la oración, que de veras yo digo, Señor, ¿en dónde estás? Por eso gritan tanto. No se siente nada. En una ocasión me invitaron a una vigilia de oración. Yo dije, ¿a qué hora se empieza? Yo llegué y me puse a orar. Y hermano, algo que yo tengo es, me invitan a una vigilia de oración, yo voy a llegar a qué? A orar. Y yo dije, ¿a qué hora se empieza? Ya nos dieron la 1, las 2 y a las 3. Mejor vamos. Les dije, no empiezan. Y entonces, ¿dónde quedó la vigilia de oración? Yo dije, al menos yo ya oré mis 4 horas. No se les ve para cuándo iniciar. Nuestra vida con Cristo es distinta aún. Y sí puedes cometer errores porque vives en un cuerpo humano que está infectado del pecado. Pero por eso dice el Señor, toma tu cruz cada día. Cuando nosotros, hermano, tenemos temor de Dios, cuando nosotros cometemos errores, es porque no tenemos la palabra ni la cruz en nosotros. La palabra es vital para que nosotros estemos en luz y la cruz es necesaria para que nuestra vida, hermano, sí, pueda tener un desarrollo en un caminar como discípulos y no hacer lo que queramos. Y la cruz la vamos a tomar en la oración. En la oración. Es donde tú vas a tomar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú le vas a decir, Padre, pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti mi día. Señor, que esta carne se sujete a tu palabra, que esta carne, Padre Celestial, sea conducida a la cruz para que tu gloria sea manifestada. ¿No dice eso cuando ora? ¿No? ¿Qué dice? Señor, acuérdate que hoy quiero ponche. ¿No? Entonces, nuestra vida cristiana debe de vivir algo más allá, hermanos. Cuando tú vienes ahí al Salmo 138, vamos a leer el verso 6. Y quiero que usted vea por qué es importante la unidad. Salmo 138, verso 6, ¿llegó? Dice la Escritura, porque Jehová es excelso y atiende al arrogante, al contencioso, al dividido, al que divide. ¿A quién atiende? Al que grita más fuerte. ¿A quién atiende? Al que tiene a su ejército a su lado, sus guerreros. ¿A quién atiende? No al vanaglorioso, no al contencioso, de todo lo que tenemos, al perezoso. Usted vea esto en realidad, porque dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, mira qué, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Dice, y me salvará tu diestra. ¿Sí dice así o no dice así? Y fíjese bien. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
¿Por qué es importante? Porque mientras nosotros tenemos una vida, ¿verdad?, en la vanagloria, en la oscuridad, en la vaciedad de nuestros pensamientos, ¿cómo podríamos esperar de Dios la respuesta? Ahora sí, usted ha visto respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Dice, Señor, yo he visto respuesta, y más respuesta, y más respuesta. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Por la misericordia de Dios, pero ¿por qué más? Porque Dios está revelando a tu vida para que tú día a día te santifiques más. Están como aquel que le da a Dios una palabra y dice, así dice el Señor, ¿no? Y se infla como pop y después nada. Y empieza a hablar palabras de su mente, de su alma. Nada se cumple, pero sí condena a todas aquellas personas que tienen. ¿Por qué? Porque no entendió que no era tanto que Él fuese santo. Recuerde que viviese una vida en testimonio total, sino en la misericordia de Dios. Él te quiso usar ese momento, ¿para qué? Para que te responsabilizaras ¿en qué? En la consagración. En la consagración. Entonces, a veces Dios nos pone en un servicio. ¿Con qué finalidad? Dios te puso en un servicio. ¿Con qué finalidad te puso? ¿Para que te llenaras de vanagloria? ¿Para que sacaras el látigo y les dieras a todos? ¿Para qué? ¿Para que trajeras papas sabritas para todos? No. Palanquetas, alegrías. ¿Qué es? ¿Cuál es la finalidad? Servir, pero Dios me puso a servir, pero ese servicio me tiene que llevar ¿a dónde? A la consagración, a la humildad, a la santidad. No, Dios me puso en ese lugar porque yo soy mejor que todos, sino por su misericordia, porque quiere que yo me santifique, porque quiere que yo sea un recipiente. Entonces, si yo empiezo a entender la realidad en Cristo, mis tiempos serán distintos en Él. ¿Por qué? Porque es el momento que yo tengo para hacer lo que Dios me pide en medio de ¿quién? De su pueblo. De su pueblo. Y eso es importante que yo lo entienda. Porque a veces decimos, pues ¿para qué si no va nadie? Había un hermano que mandaban a un servicio allá por aquellos grupos. Y un día llegó y reportó, pues no hay nadie, ya me voy. Y yo dije, Señor. Y a mí, hermano, cuando a mí me decían, tienes que ir a tal lado, yo llegaba y estaba nada más el anfitrión sí me corrió varias veces. Ya ahorita se le puede decir así, aquí entre ellos. Ya no está aquí mi padre espiritual que ya, ¿por qué no me dice? No. Pero mire, me decía, pues no hay nadie, hermano, pues ya. Le digo, ya no. A mí me dijeron que el servicio inicia a 7 y termina a 8 de la noche. Así es que de 7 a 8 de la noche vamos a estar orando. Y me ponía a orar. Me veían, hermano, pero con odio así, pero feo. Yo dije, sus demonios se tienen que ir de esta casa. Se te acabó tu reino, Satanás, le dije. No más en esta casa. Si a esta casa me mandaron a orar, en esta casa oro. Así es que aquí tus achichincles se tienen que ir. ¿Sabe qué hacían? Se iban a su mesa, se servían de cenar. ¿Quiere un taquito, hermano? Le digo, hasta las 8. Porque a mí me mandaron a orar, no a comer. Si me hubiesen mandado a comer, pues para pronto. Pero me mandaron a orar. Me dijeron, vas a esa casa, inicia la oración a las 7 y ves cómo está el pueblo, y si hay pueblo, enseñas. Si yo no veía pueblo, y el pueblo que estaba me estaba corriendo, le dije, Satanás, el que se va a ir va a ser tú. Y después en esa casa se alcanzaron muchas almas, se vieron sanidades de cáncer. Tuvimos liberaciones de gente que invocaba a Goku. Pero es porque decidimos establecer el reino de Dios, no los anfitriones, el achichincle. Cuando nosotros obedecemos y nos sometemos, Dios va a hacer las cosas.
No crean que es decir, ay, pues si no oran, pues ay. El llamado es distinto. Una vez me mandaron allá a Cuernavaca, y estaba yo en Cuernavaca, hermanos, y no había más que el anfitrión también. Y ahí se me dijeron, pues ya si quiere ya váyase para que no se le haga tarde. Pues estos demonios, dije, estos hermanos. ¿Qué no, hermano? Mire, me mandaron a un servicio, igual me dijeron que el servicio es de 10 a 1, dependiendo, pero mínimo sí de 10 a 12 vamos a orar. Sáquenme. Ahorita le hablo a mi pastor. A ver, ¿cómo le hace? Tenían que soportar. Y después tuvimos liberaciones. La obra creció, creció, creció. Si yo le hubiera hecho caso al demonio que me quería sacar de ahí, mi padre espiritual hubiera dicho, este no sirve para nada. No tiene visión, no tiene propósito. Una ocasión llegó él a un servicio aquí en Mesa. No había nadie, pero yo estaba en oración. Ni la persona que era el anfitrión estaba ahí, ella estaba echándose una tostada con chile molido. Porque es de Oaxaca. Estaba ahí echando su tostadita, trae de tostadas. Y entró el pastor. Y volteó para un lado, y volteó para otro, y yo seguí orando. Se sentó y siguió orando. Ya después que dieron las 9, dice, ¿cuánto tiempo llevas orando? Pues me dijo que de 7 a las 9 terminaba el servicio. Ya vamos a acabar. Después en un día escuché la predicación, llegué y estaba el anciano ahí orando y no había nadie. Ni él esperaba que yo orara. Sí, así es. Amado hermano, tiene usted que tener la visión de Dios. ¿Usted cree que a la iglesia se llega a platicar? Sí, hermano, sé lo que hago. No está mal, pero primero ore. Establezca el reino de Dios. Ya después se comparte la buena nueva. ¿No? Nuestra vida cristiana debe de entender la voluntad de Dios. Si nosotros queremos entrar en esa visión, si nosotros queremos entrar en esa visión, si nosotros queremos ir hacia adelante, hermanos, nosotros debemos de saber que el Señor quiere hacer algo en nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa búsqueda. Salmo 65, verso 5. ¿Ya llegó ahí? Fíjense bien. Vamos desde el verso 2. ¿Qué dice? ¿Tú oyes qué? Y a ti vendrá iniquidades prevalecen contra mí, mas tú perdonas nuestras transgresiones. Bienaventurado el que tú escogieres y hicieres acercarse a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, con tremendas cosas. ¿Con qué? Con tremendas cosas. ¿Sí dice así? En justicia. ¿En qué? Injusticia. Ahí está, se convirtieron de sus malos caminos con tremendas cosas. Tú en justicia nos responderás tú, oh Dios, de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos, ¿de dónde? De todos los términos, ¿de dónde? De la tierra. La iglesia necesita orar, la iglesia necesita estar en la presencia. La iglesia no tiene que estarle dando vuelta a la hilacha, hermanos. La iglesia es luz. Si usted está en la iglesia, usted es alguien que disipa las tinieblas. Si usted es luz, hermanos, ¿sí?
Ahí en donde usted se mueve no pueden prevalecer las tinieblas. Porque entonces usted es el responsable. Dice un hermano que llegó a una iglesia y cuando llegó, hermano, volvió hacia el techo y vio ahí una figura como de un murciélago pegada. Y que le dijo, ¿qué haces aquí? Y entonces le dijo, ¿tú qué haces aquí? Si tienes la iglesia del Señor, en el nombre de Jesús, vete. Se tuvo que ir. Pero antes de que se fuera, ¿sabe qué le dijo? Ellos me han seguido en territorio por sus manos obras. Está el testimonio escrito por un varón de fe. Y casa a casa de oración será llamada. Y entonces nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios y los planes de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nos hemos olvidado del compromiso que tenemos con Cristo. Y nos hemos olvidado de la demanda que está sobre nuestros hombros de predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí no te quiero decir, hermano, que tú nada más vayas y hables, sino que alcances. Que alcances. Porque te pueden decir qué bonito enseñas. Uy, qué bonito lo hace. ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están las almas? Entonces nosotros tenemos que ir hacia adelante, en una búsqueda, en una entrega. Algo está ocurriendo. Y es que la iglesia está acomodada. Ya está pensando en ir a pedir tamales. Gloria al Señor. Pues sí, ahorita de pasada, hermano. Además, ahí en la vuelta hay un tiquituchán que está repartido. Yo dije, ¿dónde están todos? Seguro fueron a pedir tamales, ¿o dónde se fueron? Nuestra vida cristiana, hermanos, tiene que dar testimonio. Tiene que dar testimonio del temor de Dios. De que Él, hermanos, sí, esté en medio de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que vivir, hermanos, ¿sí? Una vida en su presencia, ¿sí? Una vida, hermano, para Él. Si nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente, no podemos señalar a Dios. Todas las cosas que ocurren en nuestro entorno es porque nosotros la estamos permitiendo. Oiga, no me diga que usted no ya le vio la cara ya a su jefe en su trabajo, que está viendo muy feo. ¿Y usted qué hizo? Ay, este endemoniado. Te someto, sométete en el nombre de Jesús. ¿Por qué no oró para que se salve? Como que se vio sospechoso a sus hermanos. ¿Por qué no ora en vez de estar viendo sospechas? ¿Por qué? Ese esposito mío como que se está llegando muy tarde. Ah, pero el Señor que se lo tome. Juicio, Padre, juicio. Llévatelo de una vez para que no me estorbe más. ¿Por qué no ora para que se rinda? ¿Por qué no ora para que Dios haga una obra nueva en él? Porque es muy fácil tomar la humanidad, pero no dice que se humillara en mi pueblo y orar y buscar en mi rostro y se convirtiera de sus manos caminos. ¿Qué diferencia hay si nosotros seguimos teniendo esos pensamientos? ¿Qué diferencia hay entre el mundo, hermano, y el creyente o el Hijo de Dios si tiene manifestaciones totalmente carnales y humanas? Su pecado lo alcanzó. Tarde o temprano se tenía que descubrir el pecado. Si usted sabía por qué esperó y no intercedió, por qué no le dijo, hermano, lo que usted está haciendo, y animo que busque a Dios. Dios a mí me ha mandado con hermanos y les he dicho, esto es así. ¿Me equivoco? ¿Por qué no me equivoco yo? ¿Se equivocaría Dios? ¿Me equivoco? ¿O se equivocó el Señor? Eso es lo que yo les digo. No, pues no se equivocó. Pues entonces, pórtese bien.
le digo burro cabezón, porque si no se lo va a llevar. No, hermano, si el Señor le anima, que vuelva al primer amor. Porque no soy yo, es el Señor. Entonces, debe usted de vivir en la presencia de Dios. Son tiempos diferentes para la iglesia, hermanos. Son tiempos en los cuales el Señor nos quiere llevar a entender sus planes, sus propósitos. Son tiempos en los cuales la iglesia debe de encenderse en un fuego de santidad y de compromiso en los planes y los propósitos de Dios, porque si no lo hacemos de esta manera, el enemigo lo único que está haciendo es ganar ventaja y robarte lo que Dios te ha dado. Póngase a la brecha, clame a su Dios, interceda a su Padre, no permita más que el enemigo, hermano, le quite las bendiciones que Dios le ha dado, ni que le diezme lo que Dios ha puesto en sus manos, porque Dios tiene para usted bendición. Él lo habló: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Es que me duele aquí, es que me duele allá, es que ya ni sé dónde me duele. Soy un dolor andando. Me deberías de llamar Dolores. Ahí viene la hermana Dolores. Reprenda el dolor. No le dé cavidad. No le dé cavidad. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, es importante que usted busque a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Si usted ora en lenguas, empiece a orar en lenguas en este momento. Gracias, Jesús. Te adoramos, te exaltamos.